Hola, soy Josué Aguilar y esto es Secretos de la Materia. En el video anterior hablamos del nacimiento de la teoría de la relatividad y de las preguntas que comenzaron a desafiar a la física clásica. Hoy vamos a sumergirnos en un experimento que parecía simple, pero que sacudió los cimientos del pensamiento científico, el experimento de Michelson y Morley. ¿Qué buscaban exactamente? ¿Cómo funcionaba su dispositivo? ¿Y por qué sus resultados causaron tanto desconcierto? En este episodio viajaremos al corazón del siglo XIX para descubrir cómo un haz de luz dividió más que caminos, dividió a toda una época del pensamiento. Para entender por qué importaba medir esto, regresemos a la idea dominante. Si la luz es una onda, ¿en qué medio viaja? En el siglo XIX, la luz se concebía como una onda, igual que el sonido o el agua, pero todas las ondas necesitan un medio para propagarse. ¿Cuál era entonces el medio de la luz en el vacío del espacio? La respuesta que propuso la física clásica fue el éter luminífero, una sustancia imperceptible, omnipresente que llenaba el universo. Se creía que este éter estaba en reposo absoluto y que cualquier objeto que se moviera a través de él, como la Tierra en su órbita solar, debería experimentar un efecto medible. Y aquí entra en escena el experimento de Michelson y Morley, un intento elegante de detectar ese movimiento y con él comprobar la existencia del éter. Y cuando la pregunta dejó de ser teoría, aparecieron los nombres que la llevaron al laboratorio. Antes de hablar del experimento, detengámonos un momento en sus protagonistas. Albert Abraham Michelson fue un físico brillante, conocido por su obsesión con la precisión y la luz. Fue también el primer estadounidense en recibir el Premio Nobel de Física. Edward Morley, por su parte, era químico y físico, especializado en métodos de medición extremadamente cuidadosos. Juntos formaron un dúo formidable, y lo que los unía no era solo su talento, sino su determinación para poner a prueba una de las ideas más aceptadas de la época, la existencia del éter. Y para hacerlo, diseñaron uno de los experimentos más influyentes en la historia de la ciencia. Talento y rigor necesitan una herramienta. Entremos al interferómetro. Para poner a prueba la existencia del éter, Albert Michelson diseñó un instrumento revolucionario, el interferómetro. Su principio es sencillo, pero su ejecución fue magistral. Un haz de luz se divide en dos caminos perpendiculares, mediante un espejo semitransparente. Cada uno de estos haces recorre una distancia similar, reflejándose en espejos, y luego se recombinan. Si la Tierra se estuviera moviendo a través del éter, uno de los haces debería viajar más rápido o más lento que el otro. Al volver a unirse, esa diferencia se manifestaría como un desplazamiento en el patrón de interferencia, franjas claras y oscuras alternadas. Detectar ese desplazamiento sería la prueba del viento de éter. Con el dispositivo afinado, llegó la hora de mirar las franjas. Luego de realizar el experimento con extrema precisión, Michelson y Morley observaron con atención las franjas de interferencia. Esperaban ver un desplazamiento mínimo, una señal del viento de éter. Pero no ocurrió nada. El patrón permaneció inalterado. La luz viajó exactamente igual en ambas direcciones, como si el éter no existiera. Repitieron el experimento en diferentes momentos del día, en distintas estaciones del año, y el resultado fue siempre el mismo, ninguna diferencia medible. Fue desconcertante. La física del momento no tenía una explicación clara, y aunque muchos dudaron al principio, el resultado se volvió indiscutible. Ese silencio del patrón habló fuerte. Si el éter no aparece, ¿qué nos está diciendo la luz? Lo más impactante del experimento no fue el resultado, sino lo que implicaba. Si la luz no era afectada por el movimiento de la Tierra, entonces, ¿acaso su velocidad era siempre constante? ¿Podía existir un universo sin un medio absoluto como el éter? ¿Y si las leyes de la física no necesitaban un marco de referencia privilegiado? Estas preguntas eran peligrosas para la física clásica, pero eran necesarias. El experimento de Michelson y Morley fue una grieta profunda en las viejas estructuras, y por esa grieta pronto entrarían nuevas ideas, las transformaciones de Lorentz y la teoría de la relatividad de Einstein. La grieta ya estaba abierta, por ella entraron Lorentz y, después, Einstein.
El experimento de Michelson y Morley no detectó el éter, pero reveló algo mucho más poderoso, que la luz y el universo mismo se rigen por leyes que no dependen de marcos absolutos. Y eso lo cambió todo. En el próximo video exploraremos cómo Lorentz intentó salvar la física clásica con sus ecuaciones de transformación y cómo esas ideas más tarde inspirarían a Einstein para revolucionarlo todo. Si te gustó este episodio, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el conocimiento. Esto es Secretos de la Materia, el canal donde la ciencia cobra vida.